Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Nuevamente con ustedes trayéndole aquí la lección número 4, el diluvio. Y mis queridos amigos y hermanos, dice allí en Mateo 24:37, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Allí en Génesis 6:5, el verbo vio. Génesis 6:5 recuerda al lector cada paso de la creación inicial de Dios, pero lo que Dios ve ahora en lugar de Tov, bueno, es Ra, mal. Génesis 6:5. Es como si Dios se hubiera arrepentido de haber creado el mundo ahora lleno de Ra en Génesis 6:5. Y con todo el arrepentimiento de Dios también contiene elementos de salvación. La palabra hebrea para arrepentirse, Naham, tiene un eco en el nombre de Noé, Noah, que significa alivio en Génesis 5:29. Por lo tanto, la respuesta de Dios a esta maldad tiene dos caras. Contiene la amenaza de justicia que lleva a la destrucción de algunos y aún así su respuesta promete consuelo y misericordia, lo que lleva a la salvación de otros también. Esta doble voz ya se escuchó con Caín y Abel, Set, y se repitió mediante el contraste entre los dos linajes, el de Set, los hijos de Dios, y el de Caín, los hijos del hombre. Ahora la volvemos a escuchar cuando Dios distingue entre Noé y el resto de la humanidad. Y esto es lo que vamos a estar estudiando en esta semana, ¿verdad? El diluvio. Vamos a ver un poquito más acerca de este tema, ¿verdad? De qué ha sucedido, qué fue lo que pasó en aquel momento. Y vamos a tocar 5 puntitos para que así entonces podamos todos comprender. Dice que el diluvio dejó una marca indeleble en el recuerdo de la humanidad, como lo testifican culturas tan diversas como los pueblos hindús, los mayas, los antiguos habitantes de Irlanda, los pueblos nativos de Norteamérica, etcétera. A lo largo de 4 capítulos en Génesis 6 al 9, Moisés nos explica por qué tuvo que destruir Dios el mundo que había creado y cómo lo hizo. Pero el diluvio no es tan solo destrucción, es una segunda oportunidad, un acto de gracia redentora. Y allí lo tienen ustedes. Pueden ver los diferentes dibujos o diseños que hay allí: China, Sumeria, India. Y dice que vamos a tocar 5 aspectos: preparando el arca, el diluvio, fin y principio. ¿Se acordó Dios? Los pactos del diluvio: pacto de vida, pacto de conservación. Y estos son los puntos que vamos a estar dialogando en esta semana. Y vamos a comenzar con este primer punto: preparando el arca. ¿Por qué preparando el arca? Bueno, allí vamos a leer el texto en Génesis 6:13, donde nos dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque ya la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. La pregunta: ¿por qué destruyó Dios el mundo que había creado? Antes de que la humanidad se destruyese a sí misma, Dios juzgó necesario cortar el mal de raíz y comenzar de nuevo. Allí en Génesis 6:5 al 7. Pero no lo hizo en silencio, sino que escogió a Noé para avisar al mundo y ofreció un medio de salvación. ¿Cuál fue ese medio? El arca. Nos dice en 2 de Pedro 2:5, Génesis 6:8 y también Génesis 6:13 al 14. Al igual que sucedería más tarde con el arca del testimonio, Dios dio instrucciones precisas para la construcción del arca, incluyendo medidas exactas. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó en Génesis 6:22. Dios nos da también a nosotros su gracia y espera una respuesta de fe y obediencia. Tú, mi amigo hermano, que me escuchas, amigo querido, sabe, también nos da a nosotros la oportunidad, una segunda oportunidad, nos ofrece un medio de salvación, eh, inclusive nos habla de la palabra y cómo poder lograr llegar a estar caminando y ser obedientes a nuestro Dios.
Veamos ahora el diluvio y fin y principio. Vamos a ver allá. Nos dice en Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué similitudes existen entre la creación y el diluvio? Vamos a ver las similitudes entre la creación y el diluvio y lo que sucedió en aquel momento. Dice que en la creación las aguas se dividen, 1:6, y dice que en el diluvio las aguas se juntaron, 7:1. Dios crea a los animales según su género en Génesis 1:21 y 25. Dios preserva a los animales según su especie, Génesis 7:14. Dios lleva a los animales ante el hombre, Génesis 2:19. Dios destruye a los animales por causa ¿de quién? Del hombre. Dios tiene que destruir lo que había creado para poder ofrecer un nuevo comienzo a la humanidad. De igual manera, Dios destruirá este mundo para hacer una nueva creación libre por fin del pecado, allí en Isaías 65:17 y Apocalipsis 21:1. Veamos, nos dice ya que se acordó, ¿verdad? Dios se acordó. ¿De qué se habrá acordado él, verdad? ¿De qué se habrá acordado Dios? Y vamos a verlo ahora en este momento, de qué se acordó nuestro Dios. Dice que se acordó Dios de Noé y de todos los animales, de todas las bestias que estaban en el arca, con él en el arca. Génesis 8:1. ¿Se había olvidado Dios de Noé? En realidad, no fue un problema de memoria. Cuando Dios se acuerda es porque ha llegado el momento concreto de actuar de una manera determinada, ¿verdad? Y dice en Génesis 19:29, Génesis 30:22, Éxodo 2:24 y 1 de Samuel 1:19. Una vez detenido el diluvio, Noé abrió la ventana del arca en Génesis 8:6 y envió a aves para conocer el estado de la tierra en Génesis 8:7-12. Su confianza en Dios no le impidió realizar acciones que le llevaran a confirmar su fe. Pero aun cuando sabía que la tierra estaba ya seca, esperó la orden divina antes de salir del arca. Qué bonito saber que podemos esperar hasta ese momento en que nos dice verdaderamente Dios qué es lo que debemos de hacer. ¿No creen ustedes que sería mucho más fácil y mucho mejor si pudiéramos esperar y confiar en Dios? Génesis 6:18 nos dice allá en el pacto de vida, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Fíjense, ¿en qué consistió el pacto de Dios con Noé? Haz un arca y te salvaré del diluvio. En realidad, es el mismo pacto que hace con cada uno de nosotros. Y si lo miramos verdaderamente claro, así como sucedió ahí con Noé, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:21. Es tan sencillo como eso, poder creer. Y dice que cuando Dios cumplió su pacto, Noé reaccionó con un acto de agradecimiento, un holocausto en Génesis 8:20. Seguidamente Dios le informó sobre algunas modificaciones necesarias para su adaptación a la nueva situación. Y a partir de ahora se añadían animales a su dieta, pero sin sangre, en Génesis 9:3-4. Aunque no se indica explícitamente los animales que podían comerse estaban limitados por la conocida diferencia entre limpios e inmundo, en Génesis 7:2 y 8:20. Pacto de vida. Allí está. ¿En qué consistió ese pacto para Noé? En hacer un arca y lo salvaba. ¿En qué consiste en nosotros? En creer en el Señor Jesús. Veamos. El pacto de conservación. El pacto de conservación. Dice que estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. En Génesis 9, ¿verdad? 11.
Y fíjense como nos dice allá, ¿verdad? Dice que ¿cuál es la parte del hombre en este nuevo pacto? ¿Cuál era la parte que tenía que hacer el hombre? Pues dice allá que ninguna. Es un pacto unilateral, un compromiso que Dios se autoimpone. Es un regalo de gracia para la humanidad que recordamos con cada arco iris. Este pacto, con su señal incluida, nos recuerda el final de la creación original. Dios descansó y nos dio el descanso sabático como señal. Éxodo 31:13 y Ezequiel 20:20. Ahora Dios daba una segunda oportunidad a la humanidad, una nueva creación. En ese momento se comprometió a conservar la vida sobre la tierra. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. En Génesis 8:22. Pacto de conservación. ¿Ok? Y vamos a ver acá lo que nos dice el linaje de White en nuestra elevada vocación. Cuando contemplamos esta hermosa escena del arco iris, podemos regocijarnos en Dios al tener la seguridad de que Él mismo contempla esa señal de su pacto y de que cuando Él la ve, recuerda a los hijos de la tierra a quienes les fue dada. Sus aflicciones, peligros y pruebas no pasan inadvertidos para Él. Podemos regocijarnos en esperanza porque el arco del pacto de Dios está entre nosotros. Él nunca se olvidará de cuidar a quién, a sus hijos. Qué bonito saber que Él nunca se va a olvidar de cuidar a sus hijos, de que Él siempre está disponible a extender su mano para socorrernos. Y mi querido amigo y hermano que me escucha, dice que es muy esclarecedor comparar la mentalidad y el comportamiento de la gente y el estado del mundo antes del diluvio, por un lado, con los de nuestros días, por el otro. Sin duda, la maldad humana no es un fenómeno nuevo. Observa los paralelismos entre aquella época y la de hoy, la nuestra. Los pecados que acarreamos, la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. El temor de Dios ha desaparecido del corazón de los hombres y su ley se trata con indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquellas generaciones es igualada por la de la presente. Dios no condenó a los antediluvianos por comer y beber. Su pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia el dador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Era lícito que se casaran. El matrimonio formaba parte del plan de Dios. Fue una de las primeras instituciones para el establecimiento que Él estableció. Dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola de sanidad y belleza. Pero estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Condiciones semejante prevalecen hoy día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. El fraude, el soborno, el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. La prensa abunda en crónicas de asesinatos. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad que una vez que escapen al dominio de las leyes llenarán el mundo de miseria y desolación. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inscripción representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Y ahora mismo, en el presente siglo y en países que se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales fueron destruidos los pecadores del antiguo mundo. Así que mi amigo y mi hermano que me escuchas, te pregunto, ¿cómo estás caminando en estos días? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás sirviéndole de corazón? ¿Estás como el pueblo antediluviano? ¿O andas buscando una forma de cambiar aquello que ese pueblo hizo? Y mi hermano, sé que es difícil en los días que vivimos, pero tú y yo podemos separarnos del mundo y poder vivir una vida piadosa ante Dios.
Inclina tu rostro ahí donde te encuentras y tenemos una palabra de oración. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder conocerte, de poder buscarte. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a cambiar nuestras vidas, a que podamos servirte de todo corazón, a serte fiel aún en medio de las pruebas y las dificultades, y sobre todo que no sucumbamos ante las tentaciones. Quédate con nosotros y guárdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, toma el tiempo y comparte esta lección con otras personas que no conocen de la palabra de Dios, o con tu vecino, tu amigo, compañero de trabajo. Pueden ir allí al canal de Joseph Class y verlo a través de YouTube. Pueden ver las diferentes pantallas que se representan allá. Y si no, puedes también escucharnos a través de Spotify y de podcast. Así es que búscanos allá en lección de escuela sabática, comentarios, y puedes entonces también escuchar la lección de la semana. Dios te bendiga, Dios te guarde.